Muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Tony Jimeno, responsable de marketing de Talent Club, y antes de todo deciros muchas gracias por vuestra asistencia. Antes de presentar el webinar, daros dos aclaraciones. Podéis comentar el webinar por Twitter con el hashtag TCWebinar, como veis en la presentación, TCWebinar. Y deciros también que si tenéis ninguna incidencia o tenéis preguntas durante la sesión, las podéis hacer en el chat que tenéis a vuestra derecha. También deciros que si hay algún problema o queréis la presentación, mañana por la mañana os la enviaré por correo. Pues nada, empezamos. Hoy hablaremos del temido IT, de cómo seleccionar perfiles de IT, y para ello os contamos con Clara, que es de la empresa Dicciona, que es una consultora de selección de perfiles tecnológicos, y con Iván, que es fundador de SNTalent y Talent Club, y que es experto en reclutamiento en las redes sociales. Por tanto, ya no me alargo más, todo vuestro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. El motivo de celebrar este presente webinar de cómo encontrar talento, sobre todo en el sector tecnológico, básicamente es por la dificultad, ¿no?, que entraña el reto, ¿no? Hoy en día ya sabemos que los perfiles tecnológicos son unos perfiles pues altamente demandados, ¿de acuerdo? Son perfiles que son difíciles de encontrar y hay algunos motivos que lo justifican, ¿no? En primer lugar, son perfiles que normalmente son candidatos lo que denominamos pasivos, que no están activamente buscando un cambio de empleo. Eso por un lado. Por otro lado, son candidatos que están en un mercado muy competitivo, es un mercado pues, con una gran demanda de este tipo de perfiles profesionales, es un mercado muy dinámico, donde además pues, los candidatos que normalmente pues, decimos que están trabajando o cuando no trabajan, pues realmente están muy poco tiempo sin trabajar. Entonces esto pues complica el acceso a este tipo de candidatos. Por otro lado, existen muchas consultorías de IT, no solamente las empresas ordinarias pues tienen necesidad de reclutar perfiles tecnológicos, sino que además hay muchas empresas pues que se dedican al mundo tecnológico y hay bastante competencia. Todo esto va, por supuesto, en línea con lo que es la demanda de profesionales de este sector, pero bueno, eso hace difícil acceder y sobre todo también en muchas ocasiones difícil retener al talento, ¿no? Por último, además es un sector, como decíamos antes, está en continua evolución, es un sector que siempre van apareciendo pues, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, entonces estar al día, comprenderlo bien, pues es importante, ¿no? Porque si no, a la hora de reclutar perfiles, si realmente pues, no estamos al día de la tecnología, pues que estos perfiles pues tienen que dominar, pues nos va a costar realmente pues, encontrar al candidato ideal. Muy bien. Antes de nada, deciros que nosotros somos muy partidarios para reclutar, no solamente en este tipo de perfiles, sino cualquier tipo de perfil, pero especialmente estos, crear una pequeña metodología. Entonces, nosotros vamos a explicar la nuestra, no quiere decir que sea la ideal, quiere decir que es una, pero tenéis que encontrar vuestra metodología. Es decir, cada uno de vosotros tiene que mirar cómo va a hacer el reclutamiento día a día. Y esa metodología además debe ser flexible porque en muchas ocasiones pues aunque la tengamos muy bien trabajada, pues no es suficiente pues, para encontrar a ese candidato, a ese mirlo blanco que en ocasiones pues, estamos buscando, y sobre todo cuando nos hacen los pedidos los managers, ¿no? Entonces, la metodología que nosotros vamos a explicaros es, en primer lugar, definir, luego alinear, en tercer lugar, difundir, junto, pues paralelamente a buscar, y luego, por último, monitorizar. Entonces, si os parece, vamos a entrar en materia. En primer lugar, para nosotros, lo que es muy importante es definir la posición. Hay que entender de forma exhaustiva el perfil, ¿vale? Para eso, nosotros damos un consejo que creo que es muy importante. Es sentarnos con el manager, sentarnos con la persona a la que ese candidato va a reportar o con la persona pues, que dirige ese departamento para entender muy bien, de forma muy clara, ¿vale? Ese tipo de... ¿Qué requiere ese tipo de perfil? ¿Vale? Y luego también, una vez hemos entendido pues, cuáles son los requisitos y tenemos una idea completa del perfil, tenemos que verificar esa información en Internet. Nosotros siempre decimos, es importante acudir a Internet para verificar que hemos entendido bien el perfil, que no quedan dudas, pues una cosa es que te lo expliquen, y otra cosa es que tú, pues cuando vayas a mirarlo, pues realmente veas que eso que has entendido, pues se contrasta así. Si está contrastado, pues no hay ningún problema, y si no, pues volvemos a hablar con el técnico, ¿vale? Para que nos explique pues, que no entendemos. En este caso, sí que es muy importante ser sincero antes que cometer errores. Es decir,
En muchas ocasiones, nosotros pues en el área de consultoría pues lo hemos visto, hay técnicos, pues bueno, que por no decir el no lo entiendo, o por decir no conozco esta tipología de tecnología, o bien bueno, pues por no decir pues que no ha estado atento en un momento de la explicación, o por el motivo que sea, pues no lo dice y entonces comete el error de ponerse a buscar algo pues que luego pues va a ser muy complicado. Vale, yo no sé si en este sentido tú nos quieres aportar alguna cosa. Bueno, lo que nos funciona muy bien en Aiciona es ir con el comercial que lleva un proceso, llevarnos al consultor responsable que va a llevar este proceso para que así no solo conozca todos los requerimientos, sino que también sepa encajar al candidato que vaya a seleccionar en el equipo. Es muy importante a nivel personal que el técnico se sienta cómodo y que el equipo se sienta cómodo también con el técnico. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, una vez definido, ya hemos visto que incluso pues, en el caso de Aiciona pues van físicamente a visitar al cliente pues para entender, ya no solo a nivel técnico, sino también a nivel, digamos, de humano, de cada equipo, pues vale la pena hacerlo y aquí, sobre todo, invertir recursos y os aconsejamos, en la mayoría de lo posible, pues que utilicéis algún software para que os permita definir este tipo de perfiles, utilizando, por ejemplo, repositorios de oferta, utilizando tags pues sobre las ofertas para que pues de forma colaborativa pues podáis todos los técnicos, pues cada vez que haya una oferta, pues entenderla mucho mejor. Entonces, en este sentido, vale la pena hacerlo así. Muy bien, una vez hemos definido, el siguiente paso sería alinearnos, y cuando decimos alinearnos, nos decimos alinearnos en dos áreas. Por un lado, nos tenemos que alinear con el candidato, es decir, tenemos que tener muy claro que la posición que redactamos tiene que ser atractiva, pero es que además esto tiene que estar alineado con el employer branding de la compañía. Ya sabéis que hace unos meses hicimos un webinar de employer branding, os aconsejo pues para aquellos que no lo visteis pues que le echéis un vistazo, porque sí que vale la pena que una vez hemos hecho el esfuerzo en atraer al candidato, que luego no lo perdamos por no tener un employer branding adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo nos alineamos con un candidato? Pues en primer lugar, en el sector tecnológico es un sector que les gusta que les hables de tú, ¿eh? Es un sector, en muchas ocasiones, que aunque hay alguno de ellos que las entrevistas incluso, pues ya sabéis que son bastante peculiares, muchos le llaman friki, etcétera, que incluso a veces no miran ni a los ojos, ¿vale? Pero ellos, la distancia, la percepción, la humanización, pues es en el tú, en la forma en que te acercas a ellos. Es un tono informal el que les gusta, y un tono demasiado formal o demasiado pues de usted, pues les puede provocar un poco de desconfianza incluso, ¿vale? Por otro lado, ser específicos, debido a la gran segmentación y especialización de estos puestos, hay que ser específico en lo que queremos comunicar en la posición, ¿vale? Porque hay bastantes tecnologías que son transversales y eso pues a veces puede confundir al candidato. Y una de las cosas que a este tipo de candidatos no le gusta es no entender bien lo que tienen que hacer, y es bastante complejo, ¿eh? Nosotros que estamos en el área de software realmente lo sabemos, en nuestro día a día. Muy bien. Por otro lado, utilizar su jerga, la forma que tienen ellos de comunicar, de hablar. Es importante en este sentido, repito, ser un poco cercano y que ellos, que habléis el mismo lenguaje que ellos. Yo no sé si aquí, Clara, nos quieres también instruir un poco. Aquí es importante que conozcamos al cliente, conozcamos cómo define el puesto de trabajo y conozcamos cómo se definen cada técnico. Por ejemplo, hay empresas que sus programadores los llaman software engineers, hay analistas que ellos mismos se denominan arquitectos. Es importante utilizar estos términos a la hora de hablar con el candidato y con la empresa. Es importante utilizar las palabras que utilizan ellos para que vean que estamos al mismo nivel. Muy bien, un poco clara para alinearnos, quiere decir que en algunas ocasiones diferentes terminologías significan la misma tecnología. En ese caso, por eso es importante tener muy claro realmente pues, que estamos hablando del término correcto para el candidato en este caso, ¿de acuerdo? Otra cosa que es interesante también es explicar cómo es tu compañía. Una de las cosas que a los tecnólogos les gusta es saber en qué tipología de compañía pues, ellos van a estar trabajando. Muéstrales que es un sitio ideal para cumplir sus expectativas laborales y personales. Ellos son personas que miran mucho también su lado personal, ¿no? Entonces,
deciros, pues ahí hablar de los valores que aportáis, de la forma de trabajar, de la ubicación, etcétera, etcétera. Y luego además, incluso a nivel ya más de departamento de IT, de departamento concreto donde van a trabajar, pues mostrar pues un poco pues el día a día, cómo desayunan, pues si hacen pues sesiones de pues un poco de pues las masters para definir los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco pues si trabajan pues con Scrum o con explicar un poco cuál va a ser su día a día, ¿no? A veces puede ser que un técnico cambie de compañía simplemente porque una utiliza Scrum y la otra no, para que os hagáis un poco la idea. En algunos casos hemos recomendado que las personas del equipo, incluso, si vais a hacer muchas contrataciones, pues hagan un vídeo explicando qué hacen en su día a día y dando la bienvenida al candidato, diciendo, oye, pues si cumples estos requisitos, que sepas que nosotros, equipo, te estamos esperando. Esto lo humaniza, lo acerca, y no se puede hacer para cada posición, es obvio, pero sí que podemos hacerlo, utilizarlo para posiciones que vamos a contratar de forma recurrente. ¿De acuerdo? Entonces, además pues de estas dos partes iniciales de la metodología, que es definir y alinear, creemos que es interesante, pues cuando ya tenemos esto, empezar a difundir la oferta, ¿vale? La difusión de la oferta es clave. Primer consejo que os damos aquí, preguntarle a vuestros empleados actuales por dónde se mueven en Internet, ¿vale? ¿Qué tipo de foros, qué portales utilizan, en qué redes están, si visitan las webs corporativas o no, etcétera, etcétera. Esto os va a dar una primera idea. Y luego los candidatos potenciales, cuando pues estáis en la entrevista, en el tú a tú, pues también preguntarles esto. En el día a día realmente en muchas ocasiones no tenemos el tiempo de publicar en todos los sitios que queremos, ¿vale? Aunque sí que es cierto que hoy en día pues con herramientas como Talent Club pues puedes hacer un multiposting de forma sencilla, pero aún así no llega a todos los sitios. Y en ese caso, pues para saber si vamos a invertir tiempo o no, pues yendo a foros, por ejemplo, pues vale la pena que sepamos si vamos a un foro, qué foro sería el ideal, y ¿vale? Y para qué tecnología también. Entonces aquí tenéis pues algunos de los lugares donde se pueden difundir las ofertas. Entonces, si os parece, empezamos con el primero, web corporativa e intranet. Deciros en este sentido que no somos partidarios de utilizar solo uno, ¿eh? Siempre es bueno combinar pues, estos lugares de posting, que son recursos propios, pues con lo que le denominamos el social recruitment y con los portales especializados. Esta combinación es la que nos da un poco pues, el ratio de éxito mayor. Entonces, en la web corporativa, que sea sencillo encontrar el panel de empleo. Hay webs que para encontrar la pestaña de empleo realmente tienes que hacer un esfuerzo importante, y eso pues no es adecuado. Por otro lado, pensar, reflexionar un segundo, que es el lugar por excelencia donde vas a tener el primer contacto con el candidato, o si no el primero, uno de los primeros contactos con el candidato, o al menos es desde donde vas a dirigir todo el tráfico de la difusión de ofertas, y eso tiene que ser algo pues sencillo, que se vea claro, ¿vale? Otra cosa importante es que en tu oferta, en tu panel de empleo, perdón, estén todas las ofertas. En muchas ocasiones nos encontramos empresas pues que nos dicen, oye, pues es que no publico todas porque es que la herramienta que tengo para publicar en mi web pues es muy complicado, o tengo que pedirle permiso incluso en algunas ocasiones a marketing para que me haga la publicación. Digo, pero hombre, hay formas de hacerlo pues con un pequeño widget que se actualice automáticamente. Entonces, esto de verdad, salir de la edad de piedra, los que todavía existen en esa problemática, porque eso lo que hace es parar el día a día y no ayuda. Deciros también que en el panel de empleo es un buen lugar pues para que los candidatos que llegan a la web, si no encuentran una oferta concreta, pues que se puedan dar de alta. Y para eso vale la pena tener una oferta genérica pues de únete al equipo, o de alguna manera pues que sea de forma interesante pues que realmente te des de alta. Deciros también en este sentido que los paneles de empleo lo que no pueden tener, ¿vale? Y que para nosotros es algo que diríamos incluso que lo prohibiríamos si pudiéramos, es cuestionarios tediosos. Cuando un candidato llega a la web, un candidato que normalmente pues, no está en busca de trabajo, pero has conseguido que llegue a tu web, si le hace rellenar más de 5 campos, lo has perdido. Lo has perdido, creerme. Es decir, este tipo de candidatos no quiere rellenar. Esto es algo que tenéis que tener muy presente, es algo sencillo. Por otro lado, además, a los candidatos, que son candidatos que les gusta mucho pues este lado humano que decíamos antes, tampoco les gusta el enviar un correo electrónico, porque no saben dónde va su información, no saben si va a dar respuesta, etcétera, etcétera.
Entonces, en ese sentido, cuidarlo, tener un buen panel de empleo, esto se puede hacer con un widget de forma muy sencilla. Por otro lado, además, deciros que el employer branding tiene que estar acorde. Ya lo hemos dicho antes, convencemos y atraemos a los candidatos gracias al employer branding. Las empresas que todavía no estéis invirtiendo recursos en employer branding, darle una vuelta. No es caro, sí que es un poco laborioso a nivel de tiempo, pero realmente vale la pena. No solo para atraer y convencer, sino para fidelizar a mis empleados actuales. Otra cosa interesante es que podéis hacer que las ofertas aparezcan directamente en la intranet, igual que las publicamos en el panel de empleo de la web, en la intranet. Los empleados que tengo ahora, ya no solamente por un tema de carrera interna profesional, que también, ¿vale?, tienen que estar informados, porque ellos pueden viralizar estas ofertas con sus contactos. Luego, un poquito más adelante, veremos el tema de los referidores, pero es un lugar muy bueno pues, para mostrar. Entonces, realmente utilizarlo porque se utiliza poco. Aquí os vamos a enseñar, por ejemplo, el panel de empleo que tiene Adiciona. Es un panel de empleo pues sencillo, muy fácil de, si vais a adiciona.com, ¿vale?, muy fácil de encontrar. Tiene un filtro arriba. Ese filtro normalmente está bien hacerlo o bien por etiquetas o de forma sencilla por filtros de tecnología o de geolocalización o ambos, ¿vale? Pero si os fijáis, pues de forma muy sencilla, pues venís y tienes pues una idea pues de dónde es la posición, el nombre, etcétera, etcétera. Incluso vale la pena poner buscadores por palabras clave. Todo esto está habilitado desde Talent Club, si alguno de vosotros tiene interés. Muy bien, ¿dónde más podemos publicar oferta? Pues en redes sociales. Hemos dicho antes que los candidatos en su día a día, no solo los candidatos del sector tecnológico, sino todos están en las redes sociales. Hablamos de Twitter, hablamos de Facebook, hablamos de Google+, hablamos de LinkedIn, etcétera, etcétera. E incluso pues, países, por ejemplo, pues, más germánicos Xing o más francófonos Viadeo, etcétera, etcétera. Entonces, entrando en el tema de Twitter, y recordaros también que hicimos en su momento un webinar y además tenemos un ebook de cómo reclutar en Twitter. Aquellos que no asististeis, pues vale la pena, porque tiene algunos pequeños consejos que os pueden dar grandes pasos en el reclutamiento de perfiles tecnológicos. Entonces, lo primero de todo, a nivel de Twitter, entender cuáles son las palabras clave, los hashtags que utilizan las personas del perfil que estáis buscando. Esto es clave. Pues no es lo mismo pues, el user experience que UX, ¿vale? Etcétera, etcétera. Esto tenéis que tenerlo muy claro, porque ellos cuando van a encontrar las ofertas o cuando van a seguir o cuando os van a seguir son los hashtags que típicamente pues, van a tener mayor peso, ¿no? Entonces aquí en ese sentido también deciros que es importante que pongáis el hashtag de empleo y de localización, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo pues, que tengas un perfil de Java y que sea para Barcelona que sea para San Francisco, ¿vale? Entonces, utilizar la hashtag empleo para todos los que buscan empleo y hashtag localización pues para decir para dónde va a ser la posición. Se aconseja que se pongan letras abreviadas, Barcelona BCN, Madrid MAC, etcétera, etcétera. Entonces, si lo veis aquí, hemos puesto un pequeño ejemplo a la izquierda, en la parte inferior, tenéis buscamos un planificador postventa de automoción, pues el texto de la oferta está en rojo, los hashtags están en color verde, el link de la oferta está en color azul y luego por último tenemos el timing de publicación, ¿vale? Que es cuando se ha hecho este tweet. Una cosa importante es que tenéis que descubrir cuáles son las mejores horas de publicación de tweets. No solamente para programar el tweet, sino porque ahí es donde vais a tener mejor respuesta. Recordaros simplemente que Twitter pues es lo que haces es pues un listado de tweets y el último pues el que aparece el primero y así se van sucediendo. Por eso es importante que tengáis claro que vuestra oferta pues, aparece en la mejor hora y de la forma más concreta y visible posible. Bueno, y si tenéis algún problema a la hora de buscar un hashtag, es importante que lo preguntéis con vuestros técnicos, ya que ellos ya se mueven por estos campos y ya saben exactamente pues, qué hashtag funciona mejor que otro. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Muy bien, también a la hora de difundir ofertas podemos ir a LinkedIn, ¿no? Que ya lo conocéis. Entonces, aquí deciros que hemos hecho dos colores. Aquí, por un lado, tenemos la posibilidad de publicar en lugares gratuitos de LinkedIn y en otro, pues lugares lo que sería de pago. Los gratuitos, que son las bolas grandes que están en color azul, pues básicamente, ¿dónde podemos publicar? Podemos publicar en grupos especializados. Entonces ahí, pues, hemos puesto algunos, profesionales del TIC, desarrolladores de la web, programadores web, etcétera, etcétera. Entonces, deciros, cada técnico de selección puede tener hasta 50 grupos. Es importante que tengáis un organigrama de los grupos que tienen todos los técnicos de la compañía, porque de esta manera
pues no tenemos que solicitar el acceso a cada grupo, aunque hay abiertos que nos lo dan de forma automática, pero no tenemos que solicitar el acceso cada vez porque ya tenemos miembros de la organización, otros técnicos de selección, ¿vale? Pues que ya están dados de alta en estos grupos. Entonces, hacerlo de esta manera. Alguno de vosotros siempre, cuando hablamos de esto, nos pregunta si vale la pena utilizar avatares o no, en el caso de ser pocos técnicos de selección. El avatar, para aquellos que no lo sepáis, son perfiles ficticios de LinkedIn, ¿vale? De LinkedIn o de cualquier otro sitio. Entonces, en este caso, no es recomendable porque infringe los términos y condiciones de lo que es la política de LinkedIn, pero bueno, es una práctica que es bastante habitual en las pequeñas empresas. Entonces, deciros que se puede utilizar, pero bueno, que estáis expuestos a que eliminen el perfil, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, además de los grupos de LinkedIn, otro lugar donde podéis publicar es en el muro, ¿vale?, de vuestro perfil, ¿vale? Es decir, hacer una actualización de la oferta. Entonces, ¿quién va a ver esto? Va a ver todas aquellas personas que sean contactos vuestros directos. Entonces, ¿esto vale la pena? Sí vale la pena. ¿Por qué? Porque si hemos ido ampliando pues, en el día a día nuestra red de contactos, pues al final estamos en 5, 6, 7.000 personas que pueden ver la oferta y viralizarla ellos por su lado. Entonces, también vale la pena que enviéis las ofertas a las personas que están en vuestra red de contacto, ¿vale? Porque LinkedIn, a las primeras no solo van a ver la actualización de perfil, sino que además les puedes enviar un email. Aprovechamos aquí para deciros que si tenéis alguna estrategia en la que los propios empleados del departamento compartan las ofertas, pues viraliza bastante. Y además viraliza en un segmento concreto, porque normalmente las personas, en un 75%, tienen los perfiles que tienen son bastante similares al suyo, ¿vale? Para haceros un poco idea. Entonces, en este sentido tenéis, los lugares gratuitos son estos, deciros que desde Talent Club también podéis publicar, pues no solo en vuestra web, intranet, Twitter, Facebook, etcétera, luego lo veremos, sino que también podéis publicar de una sola tacada en lo que es estos tres grupos. Luego, además, para aquellos que tenéis recursos, podéis ir a LinkedIn Jobs y también incluso os podéis crear una career site dentro de lo que es LinkedIn. Entonces, en ese sentido, LinkedIn Jobs es de pago, tiene un coste por publicación, aunque puedes comprar packs, y luego si tienes un career site, pues cada vez que publicas una oferta, además de aparecer en la pestaña de empleo de LinkedIn, la pestaña donde se buscan todas las ofertas, puede aparecer también en tu career site. Y de hecho, cuando haces la publicación, también puedes escoger grupos donde publicar, ¿vale? Para que sepáis que también existe esta opción. Otro lugar donde podéis publicar ofertas es en Facebook. En Facebook, pues un poco pues la misma política que estábamos hablando. En el muro, ¿vale?, para ver todas aquellas personas que os siguen vuestra página, ¿vale?, que son followers. Y luego, además, lo que os aconsejamos es que creéis un panel de empleo dentro de la página. Esto se hace muy sencillo, es poner un pequeño widget. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno en la parte de SeneTalent, que es perfiles de búsqueda y selección de personal. Y luego incluso podéis instalarlo, este widget lo podéis instalar de forma muy sencilla desde Talent Club. Pensar una cosa, aquellas personas que te siguen son más afines a querer trabajar contigo. Entonces, realmente vale la pena pues, que publiquéis las ofertas y más si es de forma automática. Nosotros somos muy partidarios. No sé si vosotros en Adicional también tenéis Facebook. Sí, siempre hacemos difusión en todas las redes sociales. En todas las redes, incluido Facebook. ¿Y qué tal el resultado con Facebook? Bien, tenemos bastantes seguidores y van aplicando bastante a las ofertas. No es tanto como LinkedIn, porque LinkedIn es como muy grande a nivel de bolsa de candidatos, pero Facebook funciona bien también. Muy bien. Fijaros, pues aquí tenemos un ejemplo de una empresa del sector tecnológico que pues está trabajando en la parte de Facebook y que está pescando un río diferente pues a muchas compañías que están simplemente enfocadas pues o a LinkedIn o etcétera, etcétera. Muy bien, ¿dónde puedes publicar más? El gran desconocido, Google Plus, y mi favorito. Google Plus es una red que es de Google, como dice el nombre, y que además en ella estamos el 80% de la población, porque todas las personas que tienen Gmail tienen Google Plus. Entonces, nos permite Google Plus publicar en comunidades de Google Plus, que las puedes buscar. Aquí hemos hecho un ejemplo de una búsqueda de SAP, y fijaros que nos han aparecido aquí muchas comunidades, y podemos publicar sin restricciones, ¿vale?, porque permite publicar tranquilamente en cualquiera de ellas. Algunas, si os fijáis, pues tiene bastantes miembros. Si os fijáis, por ejemplo, la primera que ha aparecido, pues tiene casi 2.000 miembros de SAP, ABAP, pues bueno, que 2.000 no suena un número grande, pero si piensas que están segmentados, pues ya vale la pena.
Otra cosa importante es que también podéis poner personas en vuestros círculos y cuando luego queréis hacer publicaciones, podéis hacer publicaciones por círculos. Entonces eso tenerlo en cuenta porque es el gran desconocido, pero realmente vale la pena. Y además os diré una cosa, Google indexa muy bien, Google+, por lo tanto, aunque sea solo, ya que lo podemos hacer de forma bastante sencilla, aunque sea solo pues, desde el punto de vista de SEO, pues vale la pena tenerlo en marcha. ¿Dónde más podemos publicar ofertas? Portales especializados, universidades y asociaciones. Portales verticales o especializados pues son aquellos que son del sector tecnológico en concreto. Pues aquí tenemos TechJob, que está pues, cogiendo bastante auge, está funcionando bastante bien. Tenemos Tecnoempleo, tenemos, bueno, varios aquí los veis, Tecnojobs, Informáticos, Global Jobs, etcétera, etcétera. Entonces yo deciros, en este sentido, la mayoría de ellos tienen coste, ¿vale? Pero bueno, como está bien segmentado y como tienen ingresos, pues ¿qué hacen? Pues amplían pues, de forma constante su propia base de datos pues, para dar el mejor servicio. Y de esta forma, pues bueno, pues tiene un resultado concreto. Deciros que cuando un candidato pues, se apunta a una de vuestras ofertas, pues el candidato pasa a ser parte de vuestra base de datos para el futuro. Entonces, es una inversión pues, que tiene un retorno interesante, porque al final podemos crear nuestra propia base de datos de talento. Luego lo veremos. Por otro lado, tenemos las asociaciones. Normalmente son gratuitas y ahí nos permiten difundir las posiciones. Normalmente la difusión puede ser vía email o porque tienen una web donde tú puedes colgar el perfil. Si es vía email, pues vale la pena pues, hacerlo de forma muy sencilla. Te puedes hacer una plantilla y utilizarlo para enviar, o incluso puedes utilizar pues, software que te permiten el envío a emails de forma gratuita. ¿Vale? Luego tenéis universidades, ¿vale? Tenéis, sobre todo para perfiles más junior, pues las universidades técnicas y nunca dejar de lado lo que son las partes de los alumnis. Todas las universidades tienen alumni, que son pues, lugares donde podemos ir a reclutar, ya sean grupos públicos que pueden estar dentro de, pues, de LinkedIn o de otras redes, o bien pues tienen incluso pues, la posibilidad de que tú publiques dentro de lo que es alumni. En este sentido, cada vez más, gracias a las nuevas tecnologías, podemos publicar en estos lugares con poco esfuerzo. No tenemos que ir uno a uno publicando. Muy bien, no sé si quieres añadir algo en este sentido, Clara. No. ¿Sois muy partidarios de publicar en portales verticales, en asociaciones? Siempre. En los portales de alumni funcionan muy bien, además. Y bueno, para los portales verticales, por ejemplo, TechJob funciona muy bien, Tecnoempleo también. Tecnojobs no lo hemos probado. Y Informáticos sí, funciona muy bien. También funciona muy bien. Muy bien, pues aquí tenéis algunos ejemplos de día a día. Muy bien. Lo que os comentaba, importante, no nos volvamos locos. Hay herramientas que te permiten crear una oferta y de esa oferta de forma, con un solo clic, como estáis viendo ahora, enviarla a TechJob, enviarla a vuestra web, a vuestra intranet, a vuestro Facebook, a vuestro Twitter, incluso programando, enviarla por email donde queráis, pues al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, enviarla allí donde queráis, incluso a agregadores. Realmente vale la pena que os actualicéis en cuanto a herramientas de difusión de ofertas, porque ahorra muchísimo tiempo, no solo del posting, sino también de la criba, porque todos estos lugares no solamente hacen la publicación, sino que hacen la recogida de candidatos para que podáis hacer una criba, que se denomina una criba unificada, ¿vale? También deciros que cuanto más especializado sea el sitio, menor cantidad de currículums tendréis, pero mayor calidad. Y cuanto más genérico sea el sitio, mayor cantidad de currículums, ¿vale? Y en ocasiones pues la calidad pues merma un poquito. ¿De acuerdo? Entonces deciros pues bueno que la automatización de portales de lugares de publicación de oferta es bueno, ¿vale? Y deciros además que podéis incluso, pues eso que os decía, añadir lugares donde publicáis de forma manual ofertas, quiero decir, por email, y vale la pena porque la respuesta te la unifica. Yo no sé si en este sentido, ¿vale? ¿Quieres añadir algo más, Clara? No. Vale, muy bien. Deciros también, para cada una de las tecnologías normalmente os vais a encontrar foros. Estos foros pues ya son más complejos, que puede hacer un posting automático, pero vale la pena pues, tenerlos presentes. Por ejemplo, pues aquí tenéis Drupal Hispano, que es el muñequito este de color azul de abajo a la izquierda. Es un lugar donde puedes publicar, donde puedes encontrar programadores de Drupal, etcétera, etcétera. Cada foro tiene su tipo de seguidor. Aquí sí que deciros que las personas que mejor os van a decir qué foros son los adecuados son vuestros propios empleados. ¿De acuerdo? Muy bien, pues a nivel de posting, deciros por último
el tema de referidores, ¿vale? Vuestros empleados deberían ser parte en el proceso de selección, sobre todo no quizá en todas las áreas, pero sí en las áreas tecnológicas, ¿vale? Y entonces, a los empleados vale la pena pues tenerles informados por email de las ofertas, colgar las ofertas en intranet y luego además pedirle que te presenten, o sea, que ellos envíen las ofertas a sus contactos, que las viralicen un poco, e incluso una cosa que nosotros somos mucho del online, pero también nos gusta que si vemos un candidato muy muy bueno, que es un primer contacto de algún empleado, igual vale la pena saltárselo online para intentar cerrar una reunión offline en algún caso. O sea, no siempre, pues yo que sé, en el caso de las introducciones, ¿no? De las introductions que permiten las redes profesionales, pues igual en algún caso si el candidato es muy bueno, pues vale la pena hacerlo un poco más personalizado también, ¿no? Por lo que decíamos antes. Pues a nivel de difusión de oferta, pues esto es todo. Vamos a ver a nivel de búsqueda. Hemos hecho paralelamente a la difusión de oferta, pues lo ideal es hacer una búsqueda, ¿no? Es compaginar estas dos cosas. Entonces, ¿dónde se puede buscar? Pues en todos los sitios que hemos dicho antes se puede buscar candidatos. Empecemos ahora, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Porque el factor tiempo pues siempre apremia. A nivel de buscar en base de datos, importantísimo que tengáis una herramienta que cuando el candidato se inscribe a cualquiera de vuestras ofertas os genere base de datos. Base de datos que se puede indexar, ¿vale? Y esa indexación os va a permitir luego buscar por palabras clave, por búsquedas booleanas e incluso comunicar con los candidatos de forma sencilla. Entonces, todos los que no tengáis un software, que cada vez que un candidato se inscriba os genere base de datos, de verdad, intentar actualizaros en cuanto a tecnología. En el caso, por ejemplo, de Edicena, que lo estábamos comentando antes, en un año han tenido 25.000 candidatos del sector tecnológico y están en base de datos, los tienen etiquetados y los tienen cercanos, es decir, que incluso lo comparten, ¿no? En el día a día, a la hora de buscar, pues saben pues quién ha hablado con ellos, quién no ha hablado. Entonces, esto realmente pues, nos va a quitar mucho trabajo. Entonces, luego os explicaré un poquito más claro sobre este tema, cómo lo están haciendo ellos, pero vale la pena que tengáis este tipo de herramientas. Aquí tienes un ejemplo, lo que decíamos, trabajando de forma colaborativa, entramos, podemos filtrar, hacer búsquedas por palabras clave, por etiquetas, podemos etiquetar, etcétera, etcétera. Y así la información pues la tenemos compartidas con todas las personas del equipo y es mucho más sencilla pues avanzar. Muy bien, ¿dónde más podemos buscar? Podemos buscar en redes sociales y fuentes de talento especializados, como hemos dicho antes, ¿vale? Importante en el tema, la ventaja principal de LinkedIn es el volumen de personas, ¿vale? Tiene muchos grupos especializados también. Cuando pertenecemos a un grupo podemos contactar, podemos enviar mails, ¿vale? LinkedIn mails a cualquier persona de ese grupo, y eso es interesante, y a las personas que son primer contacto también. Las que son contacto, como decíamos, pues nos las pueden presentar. Las presentaciones son limitadas, no hay tropocientas mil, pero bueno, pero a veces son suficientes. En cuanto a Twitter, pensar en qué hashtags, por qué hashtags te van a buscar los candidatos a ti, porque esos son los mismos que vas a utilizar tú para buscarles a ellos. Ellos normalmente, pues en sus bios, en sus breves descripciones de perfil, pues tienen esos hashtags, pues tienen esos nombres. Y luego, por último, tenéis la parte de Google+. En las comunidades de Google+, podéis encontrar personas. Una cosa que tiene Google+, es que cuando localizas a una persona, te da su email e incluso te abre un pequeño chat que se llama Hangout, que es de Google, y en algunas ocasiones el candidato incluso está activo y le puedes decir hola por chat en tiempo real. Sirve muchísimo, de verdad. Creedme que se utiliza mucho, sobre todo para candidatos que en redes no te están haciendo caso y ahí los puedes localizar de primera mano. También podéis buscar en bases de datos como TikTok, Tecnoempleo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que también tienen pues, un amplio abanico de candidatos segmentados para vuestro sector. Cuando encontráis un candidato fuera de vuestra herramienta, tenéis que subirla a vuestra herramienta para que esto sea colaborativo y para que el resto de miembros del equipo, ¿vale? Pues puedan ver pues, si estás atacando a una persona o no. Entonces, para subirlo normalmente las herramientas te dan dos opciones: subirlo desde el escritorio, es decir, que puedes subir un currículum, ¿vale? Y ese currículum debería indexarse y debería ser buscable y debería ser ese candidato asociable a una base de datos, a una oferta en concreto. Y luego lo que te permite también, pues algunos software más avanzados, te permite que cuando te llega un email con un adjunto, o cuando tú encuentras un adjunto, lo puedas enviar directamente a la oferta que tú quieras y a la carpeta que tú quieras. Es decir, si a mí, por ejemplo, pues el jefe del departamento me envía a una persona y me dice, oye, esta persona encaja perfectamente en esta oferta, pues lo puedo enviar a esta dirección de correo electrónico como finalista
y directamente el candidato me va a aparecer en lo que es el proceso de selección en concreto y automáticamente también en mi base de datos. Y vosotros muchos me vais a decir, oye, y si encuentro, por ejemplo, un perfil de LinkedIn, ¿qué pasa? Pues lo mismo, si no tienes el correo, pues lo subes, lo puedes crear, nombre, apellido, y días en concreto aquí donde pone al lado de múltiples, en la parte izquierda desde el escritorio, pondrías, en lugar de múltiples, pondrías uno, nombre, apellido, no pondrías el email, ¿vale? Pero podrías, el resto de técnicos podrían ver que estás intentando localizarle o que le has enviado una solicitud de conexión o lo que sea. Pero al menos es transparente y es colaborativo. Y esto ayuda porque en muchas ocasiones, ¿vale? Si tenéis las dos pestañas abiertas, ¿vale? De la red social que trabajáis o la base de datos que trabajáis, en muchas ocasiones vais a poder ver que ese candidato ya lo está trabajando alguien, ¿vale? Bueno, quería comentar que es súper importante subir los currículums para que todo esté centralizado en una misma base de datos, para no tener desperdigados currículums en mails, en mensajes de LinkedIn, todo está centralizado en una base de datos y a la hora de buscar pues te da mucha agilidad. Muy bien, pues es importante, ¿eh? El tema de unificar, como dice Clara, y además te permite ver el histórico, colaborar, etcétera, etcétera. Y entonces, además, ya no solo por el tema de poder ser más eficientes, no lo miréis solo como una herramienta de productividad, ¿vale? Sino también pensar en el tema del LEOPD. Si tengo un candidato en mi email, pues ese candidato pues igual ni siquiera le he informado yo del LEOPD. Entonces, cuando yo subo un email, cuando subo un candidato a un software, si el software pues tiene el tema de LEOPD cubierto, automáticamente me debería enviar un email para que ese candidato esté informado de sus derechos ARCO, ¿vale? Y que pueda aceptar o rechazar o al menos estar informado. Y luego posteriormente pues, esa herramienta me debería permitir pues bajarme un informe a tiempo real de qué candidatos me han dicho que sí, qué candidatos me han dicho que no, etcétera, etcétera. Muy bien. Por último, importante, si no encontráis el talento a través de la publicación y de la búsqueda, pues siempre podéis acudir a una empresa externa. En este caso, pues tenemos la suerte de tener aquí a Ediciona, que ellos son expertos en búsqueda de perfiles tecnológicos y yo creo que vale la pena que les hagas un minutito de explicación de cómo trabajáis. Sí, nosotros utilizamos dos metodologías, pero una se complementa a la otra. Una es el multiposting, perdón. Nosotros publicamos, pues, como ha dicho Iván, en todas las redes sociales, en portales de empleo, en universidades, en escuelas de negocio, bueno, todos los portales donde podamos llegar a más gente. Y aparte utilizamos el headhunting, que hacemos búsqueda directa. Va muy bien LinkedIn a la hora de buscar. InfoJobs es una gran base de datos, una de las más grandes por lo menos de España, sí. Pero LinkedIn funciona muy bien. Nuestro ERP también lo consultamos y Talent Club, desde Talent Club, lo bueno de Talent Club es que han unificado todas las entradas de currículums y lo tenemos todo en una misma base de datos. A lo mejor un candidato que no nos ha servido para una oferta podemos incluirlo en otra. Correcto. Y a lo mejor el candidato no lo ha visto haciendo búsquedas en LinkedIn o en Talent Club, esto le podemos notificar de una oferta nueva. Lo bueno de estar en toda una base de datos es que no tienes mucha agilidad a la hora de buscar con las búsquedas booleanas o solo por palabras clave. Sí. Y bueno, nosotros hemos aumentado un montón nuestra base de datos en menos de un año, hemos llegado a 25.000 candidatos y sigue subiendo. Muy bien. Para hacernos una idea, ahora tienes 25.000 candidatos del sector tecnológico en tu base de datos, es una buena noticia, pero sin Talent Club, ¿cuántos podías conseguir en un año? Pues en 2 años, con nuestra web y vinculada a las ofertas que estábamos publicando en InfoJobs, llegamos a los 3.000 y pico. 3.000 en 2 años versus 25, sí. es un gran aumento, es casi por 10. Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias por decirnos un poquito cómo estáis trabajando en Ediciona. Y por último, antes de las conclusiones, sí que me gustaría decir que si tenemos una metodología de trabajo, el punto que no podemos olvidar es monitorizar. Todo lo que hemos hecho se puede mejorar, si no, pues ¿y cómo? Entonces, en ese sentido, tenemos la ventaja de poder obtener informes, ya no solo, incluso por carpetas, candidatos inscritos, candidatos contratados, candidatos finalistas, candidatos válidos, etcétera, para poder ver de dónde me vienen los candidatos. Incluso si los he subido yo, eso es indiferente.
o incluso si vienen de mi base de datos. Vale la pena monitorizar porque si no, no sabemos nunca si estamos haciendo el esfuerzo en la dirección adecuada y en los lugares adecuados. Como conclusiones os diría, crear una metodología propia, que os sintáis a gusto. La nuestra es una de tantas. Clara nos ha explicado la suya, cada uno tiene la suya, pero crear una, vale la pena. Combinar los diferentes recursos que hay disponibles. Hablamos de recursos propios, hablamos de todo lo que es el reclutamiento 2.0 y hablábamos también de los portales pues, verticales y generalistas, pues más tradicionales, pero que funcionan muy bien. Compartir la información entre todas las personas del equipo. Para eso es importante tener una herramienta que te unifique, que te permita etiquetar, etcétera, etcétera. Tener una herramienta moderna. Hay personas que siguen yendo con Excel, personas que siguen yendo con pues bueno, eso, pues portal a portal publicando, red social a social publicando, en su web incluso pues eso, pidiendo autorización a marketing. Esto, de verdad, siglo XXI, año 2015, tenemos que avanzar. Y por último, monitorizar resultados. Para mejorar hay que monitorizar. Y por último, gracias por asistir. Aprovechamos un poco de cuña comercial por la compra de cualquier plan. Si la realizas antes del 15 de febrero, cualquier plan de Talent Club, pues te vamos a regalar el panel de empleo en tu web gratuito, el panel de empleo personalizado, es decir, que el candidato nunca va a tener la sensación de salir de tu web. Y luego además la pequeña aplicación de Facebook, ¿vale? Para que tú automáticamente puedas enviar tus ofertas también con un solo clic pues, a tu página de Facebook. Tenéis, por supuesto, 15 días de prueba gratuita. Nosotros no somos partidarios de que alguien compre algo sin probarlo. En muchas ocasiones pues, hay empresas que lo hacen, nosotros no. Y en este sentido, pues deciros que tenéis 15 días para probarlo antes de comprarlo, ¿eh? Muy bien. Deciros que a la derecha de vuestro chat podéis hacer preguntas. Es el momento de hacer tantas preguntas como queráis. Vamos a intentar contestar las máximas posibles. Pensar que sois casi 500 empresas y es un número amplio, por lo tanto, haremos todo lo posible pues, para contestarlas. Muchas gracias y nos vamos a mirar las preguntas. Vale, en primer lugar, una pregunta para Carla. ¿Recomiendas un número de etiquetas para los candidatos? Bueno, las etiquetas funcionan muy bien a la hora de pues, agruparlos por tecnologías o por una oferta en concreto. Si tenemos varias ofertas del mismo, que piden la misma tecnología, funciona muy bien. Y nosotros también agrupamos, utilizamos las etiquetas para identificar las ofertas de trabajo. Ponemos etiquetas con la referencia del proceso. Bueno, nosotros somos consultoría y tenemos procesos que son muy parecidos el uno al otro, pero estas etiquetas nos permiten también pues, verlo enseguida qué proceso es, y también podemos utilizarlo para tener pues, candidatos en la base de datos y pues, poder contactarlos directamente. El número de etiquetas, bueno, depende cómo funcione mejor. Nosotros las utilizamos mucho, pero a la hora de poner, por ejemplo, necesitáis un técnico, un programador con Java, pues si le ponéis Java y después lo buscáis por etiqueta, te salen ahí todos los programadores Java. Si tienen varias tecnologías, a la hora de buscarlo ya sería diferente, pero bueno, en principio si los agrupáis todos por tecnologías, sí, funciona muy bien. Muy bien. Yo creo que aquí me gustaría aportar algo, es que cuando vamos a empezar a utilizar un software de reclutamiento o un sistema de etiquetado, vale la pena hacer una reflexión interna de cuáles son las necesarias y deben cubrir dos cosas, nuestro día a día y la tipología de informes que los managers nos piden. Entonces, en ese sentido, dependiendo de estas dos variables, pues te puedes llegar a ir a 3 o 4 o 5 etiquetas incluso por candidato y por oferta, porque puedes etiquetar tanto las ofertas como los candidatos como las fuentes de talento que utilizas. En ese sentido, supongo que espero haber aportado algo también. Muy bien. Pregunta por aquí qué son las búsquedas booleanas. Las búsquedas booleanas son las que te permiten, las típicas de Google. Nosotros en la web incluso podéis ir a ver un pequeño informe o estudio que te explica cómo buscar. Lo vais a encontrar también fácilmente en internet.
Es decir, por ejemplo, si buscáis ingeniero o engineer, ¿vale? Te van a salir las dos, o sea, todos aquellos currículums que tengan cualquiera de las dos palabras, porque estás poniendo un indicador que es OR. Si, por ejemplo, pusieras ingeniero and Java, tendría que ser que cumpliera estas dos palabras. Entonces, ahí tenéis la posibilidad de hacer miles de maneras de buscar, ¿vale? Y eso sí que vale la pena pues, que busquéis cómo se... O sea, que aprendáis cómo se hace. Ahí, ya digo, hay información en nuestra web y también, si no, le podéis enviar un mensaje a Tony y os lo hará llegar, sin problema. Vale, Twitter funciona para reclutar perfiles IT. Sí, pero como comentábamos antes, tenemos que buscar el hashtag indicado para cada oferta. Preguntarle siempre a vuestros técnicos qué hashtag utilizan ellos o qué hashtag saben que funciona. Es importante, pero sí que funciona. A ver, pensar una cosa, pensar que Twitter está bastante tecnificado en el funcionamiento, es bastante, pues eso, sintético, es bastante rápido, es decir, Twitter es una herramienta casi de IT, por decirlo así. Yo creo que es un lugar donde vais a encontrar mucho perfil tecnológico y mucho perfil de temas de marketing online, etcétera, etcétera, y comerciales también que quieran vender. Yo creo que vale la pena que lo utilicéis. Muy bien. ¿Cómo gestionabais anteriormente los currículums? A ver, utilizábamos, no existía el multiposting, o no lo teníamos nosotros, y pues nos llegaban currículums desde el mail, desde InfoJobs, desde Monster, desde varias zonas y teníamos que agruparlo en nuestro ERP. Y bueno, esto la verdad es que funciona muy bien porque realmente ya están todos en nuestra base de datos. En cuanto un candidato aplica directamente en la oferta, ya se incluye en la base de datos y es mucho más ágil a la hora de gestionarlos, vamos mucho más rápido. Fijaros una cosa, habéis percibido, ellos tienen un ERP y además tienen conectado Talent Club. Talent Club es una herramienta, en este caso, que se puede vincular a muchos ERPs. Se puede vincular a Taleo, se puede a SuccessFactors y otros. Tampoco no voy a empezar aquí, ¿vale? Digo los más importantes. Por ejemplo, CV Tools también, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sepáis que se puede. Muy bien. ¿Cómo se crea un panel de empleo en Facebook? Pues mira, esto es muy sencillo. Es poner un widget. Un widget es un pequeño código que se copia y se pega. Entonces esto tienes que tener un generador de widgets que esté acorde, o sea, que esté vinculado a tus ofertas. En el caso de Talent Club lo instalamos en 5 minutos aproximadamente. Si tenéis cualquier duda, todos los que seáis usuarios de la herramienta, pues os explicamos cómo hacerlo. Es muy rápido y realmente se actualiza solo y funciona muy bien. ¿Cómo se publica una oferta en LinkedIn como actualización de perfil? Pues bueno, esto puedes hacerlo directamente desde LinkedIn, te vas a hacer en el Streamline una publicación y si no lo puedes hacer desde herramientas de multiposting que dices la red social LinkedIn y entonces siempre te va a hacer la diferenciación entre LinkedIn Jobs, que será de pago, y LinkedIn a secas, que es sin pagar, y cuando dices eso, automáticamente se te abre una ventana y te dice actualizar perfil, publicar en grupos o enviar a personas. Y entonces puedes marcar una, dos o las tres cosas. Si le marcas grupos y personas, le tienes que decir luego a qué grupos y a qué personas. Vale. Estas etiquetas van con profundidad de conocimiento. Unas etiquetas de Talent Club es que las puedes crear tú. Si necesitas un programador HTML, pues puedes poner HTML un nivel alto y poner a todos los candidatos con este nivel. O sea, tú creas la etiqueta, tú gestionas, es más gestionarlo a tu manera, es para agrupar. Muy bien. Yo creo que ahí un poco me estoy repitiendo, ¿no? Pero tenéis que hacer un sistema de etiquetado que os funcione para vuestros objetivos. Entonces, si es de conocimiento profundo, pues al final lo vais a determinar vosotros, porque o sea, nosotros en Talent Club no tenemos etiquetas creadas, las tienes que crear tú acorde a tus necesidades. Por aquí preguntan qué cosa tiene la herramienta de Talent Club. La ventaja que tiene Talent Club es que ya seas una empresa pequeñita o seas una Accenture, vas a utilizar el mismo software, ¿vale? Entonces, en este caso, la variable que genera un precio o da otro precio es el número de ofertas que tienes abiertas simultáneamente, concurrentes. Entonces,
Una empresa que tenga, pues por ejemplo, 5 ofertas abiertas en el mismo momento, pues igual paga 149 euros al mes. Y una empresa que tenga pues 100 ofertas concurrentes igual paga 1.500 euros al mes. Entonces, esto depende del número de ofertas que tengáis. Pensar que cuando tienes ofertas concurrentes puedes dar de alta y de baja las ofertas según tu conveniencia. Entonces, es una herramienta claramente low cost, que tienes que tener pues, más de 5.000 ofertas al año, buscar más de 5.000 perfiles para que empiece a tener un coste similar a los softwares de reclutamiento tradicionales. Muy bien. ¿Hay más preguntas por aquí? A ver, un segundito. ¿Cómo resolvéis tanto a nivel de selección como a nivel de herramienta el tema de la localización? Vale. Aquí ahora preguntan cómo hacemos el tema básicamente de los idiomas. Es decir, cuando yo tengo una publicación de una oferta, cómo resolvemos desde Talent el tema de los idiomas. La ventaja que tiene Talent es que de cara a los candidatos, ¿vale? no de cara al reclutador, el reclutador lo tiene de momento en versión inglesa y en versión española, ¿vale? De cara al candidato sí que cuando hacemos la publicación de la oferta la podemos hacer en varios idiomas. Entonces, dependiendo del idioma que tengas, está disponible o no. Y cuando, por ejemplo, en portugués portugués de Brasil está en español mexicano, está en inglés, creo recordar que está en alemán y algún otro idioma. Incluso está en chino también. O sea que hay portales que son de China y entonces pues la publicación tú la haces en chino. El contenido, cuando hablo yo al idioma de la oferta, pues es eso, el salario, todas estas palabras. El contenido lo haces tú. Entonces el contenido sí que lo tienes que tú poner en el idioma que quieras. Pero sí que te permite hacer estas publicaciones dependiendo, ¿vale?, de a qué mercado te dirijas. Muy bien, pues me comunican que no tenemos tiempo para más. Igual se ha quedado alguna pregunta en el tintero. La podéis hacer igualmente por email, os la contestaremos, pero tenemos que ser un poco estrictos porque si no se alargan demasiado los webinars y las personas tienen pues trabajo que hacer. Agradecer a Clara de Ediciona que haya estado, muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, a Tony y Albert por haber organizado este webinar, a vosotros por estar ahí como siempre, desearos que tengáis una muy buena tarde en Europa y un muy buen día en Latinoamérica y os enviamos un fuerte abrazo a todos y como siempre gracias por estar ahí.